María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, el otro discípulo, y a otro discípulo que era el que amaba a Jesús. Que esto es muy, hago un paréntesis, cada vez que Juan habla del discípulo que amaba a Jesús, habla de él mismo. Juan tenía en alta estima su propia persona. Entonces corrió y fue Simón Pedro al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. ¡Ey! Nos han robado al Maestro. Todo esto después de que lo hayan apaleado, escupido, humillado. Ellos estaban escondidos. No era un momento que estaban todos en su casa tranquilos. Vamos a ponernos en la situación, ¿no? Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo era más rápido. O sea, él era más rápido. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no sobre los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, que había llegado antes, y vio. ¿Y qué? Y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? Porque claro, ¿qué creyó? Que Jesús había resucitado. Pero aún no habían... Fíjate que dice creyó, pero, punto seguido, pero aún, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase, y volvieron a los discípulos con sus amigos, fueron a su casa. Saltamos la parte de María y cuando llegamos al versículo 19 de ese mismo capítulo, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, no por orar, no por fe, estaban juntitos, escondidos, por miedo. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz sea a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. No voy a hablar de esto porque no lo entiendo, pero en este momento aquí dice que ellos recibieron el Espíritu. Habrá que hablar de esto. Pero acto seguido aparece uno que no estaba ahí. ¿Estáis conmigo todavía aquí? Jesús muere, los discípulos van a la tumba y él ya no está. Vuelven a su lugar y Jesús se aparece en medio de ellos. Les enseña sus heridas y acto seguido aparece uno que no estaba ahí. Y Tomás, que era uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y los otros discípulos le empezaron a contar las buenas nuevas, a lo que Tomás les dijo: estáis mal de la cabeza. Tengo que ver sus manos y meter mi dedo en el lugar de los clavos. Y si no le meto la mano si yo no toco herida, estáis locos. Entonces, 8 días después, ¿cuántos días después? Versículo 26. 8 días después. O sea, esto no es una secuencia minuto a minuto. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Y entonces Jesús llegó a las puertas, estaban cerradas, seguían escondidos. Pero ya habían visto a Jesús. Yo solamente voy dejando datos, luego hablamos. Y dijo: paz a vosotros. Y luego fue a mirar a Tomás y le dijo: Tomás, campeón, ven aquí. Querías meter mano en herida, ¿no? Toma. Entonces Tomás respondió: Señor mío
y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué bonito, ¿verdad? Me imagino que los discípulos después de esto estaban listos para la misión y listos para seguir su vida de fe. Pero el versículo 21 de Juan dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Se habían ido a su casa. Ya no estaban en Jerusalén. ¿Cuántos días pasaron? No lo sé, varios se fueron. Después de haber visto a Jesús resucitado. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás. ¿Qué Tomás? El de la herida. El mismo, mismo tipo, no otro. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo desde lejos, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Ellos lo echaron y no podían sacar la gran cantidad de peces. Y esto ya había pasado antes. Dos cosas habían pasado antes. El milagro de los panes y de los peces que salían por cantidades. Era la primera vez que Jesús había llamado a Pedro. Fue a donde estaba Pedro trabajando, no he pescado nada en toda la noche, mas en tu nombre, eso sí lo oyó el pastor, y por la palabra de Jesús sacaron muchos peces que se les hundía la barca. Pero esto es 3 años después. Esto es al final de la historia, lo mismo. ¿Tú crees que los discípulos no habían echado la red a la derecha? O sea, llevan toda la noche pescando al lado izquierdo. No, es que es aquí. No vaya a ser que aquí haya peces. Y le decían a Pedro, Pedro, echa la red al otro. No, aquí, a la izquierda. No, probablemente la habían echado a la izquierda, la habían echado a la derecha, la habían echado más para allá, la habían echado más para acá. Probablemente la habían echado durante muchas horas. Entonces cuando Jesús les dice, echa la red a la derecha, y sale lleno de peces. Esto es uno de los textos que a mí más me gusta, y he hablado alguna vez de él, pero me parecía correcto retomarlo. Entonces el discípulo al que Jesús amaba, que era Juan, el mismo, que había corrido más, miró a Pedro, fue donde Pedro, ¿y qué le dijo? Es el Señor. Y me encanta este texto porque cuando ellos vieron que no habían pescado nada en toda la noche y había tirado la red a la derecha y habían salido peces, un tipo random que había en la playa, todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Es que eso me encanta. Todos se dieron cuenta que Jesús no venía a hablar con ellos. Juan se dio cuenta que Jesús no venía a hablar con él, que venía a hablar con Pedro. Y se gira a Pedro y le dice, ahí está, el maestro. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los discípulos trajeron la barca porque estaba como a unos 100 metros. Dice 300 codos, pero eso es como unos 100 metros. ¿Cuánto mide esta nave de largo? ¿Cuánto? Como 3 veces la nave. Estaba la barca, pues más o menos. ¿Cómo le oyeron? También te digo que gritaba Jesús. El punto es que la conversación después de desayunar con Pedro es una que hemos oído 1,5 millones de veces. Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué me gusta tanto esta historia? Porque hay algo diferente en ser perdonado y ver a Jesús y recuperar el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Es más, Pedro probablemente estaba ahí cuando Tomás estaba metiendo la mano. La Biblia solo dice que no estaba Tomás la primera vez que se aparece Jesús. Y la segunda dice que están todos. Con lo cual él ya había visto a Jesús resucitado. ¿Y por qué me llama esto la atención? Porque
no es lo mismo sentirse perdonado o estar perdonado que estar restaurado. Hace un par de años hablé de algo que se llamaba hecho a mano, el valor de las cosas hechas a mano. Algunos se acordarán, y el que no, que lo vea en YouTube. Pero hay una cosa muy interesante, que solo hay una cosa que vale más que un mueble hecho a mano, que es un mueble restaurado. Cuando hay un mueble, te lo quieren vender más caro de lo que estaba hecho a mano, ¿qué te dicen? Es un mueble ya sufrió, ya vivió, pero está en buenas condiciones. Y eso tiene mucho valor. No tiene tanto valor un mueble que ha sido recién hecho. ¿Por qué no tiene tanto valor aunque tenga buen valor? Porque no sabes cómo va a aguantar el tiempo. Cuando te venden una guitarra, a los que nos gustan las guitarras, si veis a gente que tiene una guitarra del 67, alguno pensará, ¿por qué vale más una guitarra del 67 que una del 2025? Cuando la guitarra del 2025 probablemente esté hecha con más tecnología, más experiencia, menos errores, porque la del 67 ha pasado la prueba del tiempo. Ya sabes dónde va a ir esa guitarra. Por eso tiene más valor. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque estaba yo en una iglesia, que no diré el nombre. Voy a hablar bien, no digo el nombre porque no chismeéis, no por nada más. Y recuerdo que ellos la sala de pastores, o como le quieras llamar, el green room, la sala VIP, la tenían arriba. Entonces tú desde arriba, como la teníamos en Leganés, desde arriba podías ver todo el auditorio. Y había muchos jóvenes, había como 1000 jóvenes, 900 y pico dijeron. Y los jóvenes estaban saltando y había un ambiente como de mucha alegría, muy, muy divertido. Cuando yo le estaba contando esto a unos amigos, dije, me impresionó, me gustó mucho ver tantos jóvenes pues, alabando al Señor, saltando. Uno me dijo, bueno, pero eso son muchas emociones. Como diciendo, están saltando, están ahí, pero son emociones, eso no son decisiones. Y es verdad. Pero ¿cómo puedes seguir a Jesús sin emociones, sin pasión? O sea, parece que seguir a Jesús con cara de amargo es seguir mejor a Jesús que cuando te emociona seguir a Jesús. A lo que yo me preguntaba, ¿estaría él criticando, mi amigo que tampoco diré el nombre, algo que perdió? ¿Tú has visto a alguien cuando ve a un chico joven delgado y le dice la frase de come ahora que no engordas, ya verás? Está criticando algo que tuvo, que se llamaba metabolismo rápido. ¿Será que algún cristiano estaba criticando a un chico joven solamente porque tenía pasión y estaba saltando, porque algún día estuvo así, pero ya no? Y el pastor se puso a predicar y empezó a leer el Salmo 84, que es un salmo que me gusta mucho. Yo escribí una canción del Salmo 84 que se llama La experiencia de adorar. Y lo hemos leído al principio. Qué amables son tus moradas. ¿Lo podemos leer otra vez? Qué amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela aún ardientemente y desea los atrios de Jehová. Los atrios no era la parte de dentro. ¿Sabes qué eran los atrios? La parte de fuera. O sea, el salmista está diciendo, anhelo estar, aunque sea, ahí fuera. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión encuentra casa. Los pájaros encuentran casa. Aquí hay casa para todo el mundo. Para los pájaros. Algunos sí que es un pájaro por aquí. Alguno, un águila. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, cuyo corazón está en tus caminos, que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán. Ahí sigue. Jehová de los ejércitos oye mi oración, escucha, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, nuestro escudo nuestro, y pon los ojos sobre el rostro de tu ungido. Y dice esta frase que es tan bonita, porque es mejor un día ahí fuera que 1000 años fuera de ellos, que 1000 días.
Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de mar. Y me encantaba cuando lo estaba leyendo, lo leía con mucha pasión. Y de repente dijo algo, dije, qué bonito el Salmo de David. Es que David era un tipo que amaba al Señor, ¿eh? ¿Tenéis la Biblia física? ¿Qué dice el principio del Salmo 84? ¿Qué dice? No el versículo 1, antes del versículo 1. Salmo de David. ¿Salmo de quién? ¿De quién? De los hijos de Coré. Espérate, que este salmo no lo escribió David. Y cuando él dijo eso, digo, claro. Y él dijo, es que lo cambia todo. Y yo contestaba en mi sitio, es que lo cambia todo. ¿Quién era Coré? ¿Alguien sabe quién es Coré? ¡Una joya! Coré, levita en la época de Moisés, Números 16. Os voy a presentar al padre de estos chicos. Y cuando él dijo, los hijos de Coré, yo dije, claro, entramos ya de cabeza todos de que todos los salmos son de David. No son de David todos los salmos. Y este salmo es de los hijos de Coré. Coré, hijo de Izahar, como se diga, hijo de Coat, hijo de Leví. Y dice, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación del consejo, varones de renombre. El tipo le hizo un golpe de estado a Moisés hermoso. Y le gritaban, Moisés, paraco. No, eso no. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación y todos ellos son santos. Y en medio de ellos también está Jehová. ¿Por qué os creéis los líderes de esto? Te hago la historia larga, corta. Unos versículos después se había abierto la tierra y se los había tragado. Con lo cual, ser hijo de Coré en Israel no era un buen nombre. Coré era un traidor. Coré era un rebelde. A Coré se lo traga la tierra, amigo. Es más, y la gente que estaba después a favor de Coré, se juntan los que quedaban y diciéndole a Moisés y a Aarón, vosotros habéis matado a Coré, y traen sus varas, y de ahí viene la vara de Aarón, que Moisés dice, la vara que reverdezca, esa es la que, y Dios escoge a Aarón. ¿Y por qué es importante eso? Porque para los hijos de Coré, que habían sido relegados, era un privilegio servir en la casa de Dios. Es mejor estar un día en la puerta de la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Prefiero dormir en la puerta de la casa de Dios que todo lo que... Porque ellos habían pasado por eso. Con lo cual, para mí, la reflexión que yo venía haciendo es... No es solamente sentirme perdonado, no es solamente encontrar perdón en el Señor. Es que el Señor recupere el gozo. ¿Qué decía David? Devuélveme. Es que es imposible seguir al Señor triste, amigo. O sea, es que es imposible alabar al Señor con... O sea, no. ¿Dónde dice en la Biblia que el pueblo de Israel se acercaba al Señor cuando pecaban? Pero cuando se acercaban al Señor, ¿cómo se acercaban? Alegres. Lo que me dice a mí que si nosotros hemos perdido por algún motivo el gozo, y el Señor te habla y te da palabras, y hemos hablado un montón, yo creo que en estos días de la restauración, para mí no es solamente llegar hasta ahí, no es solamente ver a Jesús resucitado, es que Jesús te vuelva a encomendar. Y hablando con Pedro, cuando termina de hablar, le dice, ¿y ahora sabes qué vamos a hacer, Pedro? Lo mismo que el primer día, sígueme, apacienta mis ovejas. Recupera, y Pedro se pone delante del pueblo de Israel y de los que no eran de Israel, y empieza a decir, judíos, no judíos, todos vosotros, bla, 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 cuando viene el Espíritu Santo. Y en su primer discurso, lo primero que menciona es un discurso del profeta Joel.
Hechos 2, no te lo he dado, pero si me lo buscas, Hechos 2, ya te digo cuál es. Está en Hechos 2 seguro, pero... Ahora Hechos se ha ido de mi Biblia. Hechos 2. El problema aquí de las Biblias con internet. Desde el 17. Y el primer discurso del Pedro recuperado, restaurado, reenviado es: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Él no llega y dice, bueno, en los postreros días, dice el Señor, vuestros hijos serán adictos al teléfono, serán adictos a la pornografía, No dice eso. Dice, en los postreros días vuestros hijos profetizarán, y los jóvenes serán gente rara que no dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos serán, bueno, cuidarlos y Biden, como el presidente que tenían los pastores antes. Tipo ahí un pele... No, y vuestros ancianos soñarán sueños. Me encanta. Es decir, y si esto a nosotros no nos genera una ilusión, entonces estamos en el punto de la historia en el que hemos visto a Jesús resucitado, pero todavía no hemos hablado con Él. Todavía no se nos ha devuelto el gozo. El perdón lo tienes, pero el gozo no. Tú estás como Tomás. Bueno, yo creo, pero no creo. Pero Jesús toma el tiempo de restaurarle el ministerio a todos. Hablamos hace un tiempo también de los que iban a Emaús y se fueron para allá, y Jesús los fue a buscar. ¿Y para qué los fue a buscar? Para que volvieran a hacer lo que estaba puesto. Y el mejor ejemplo, yo he pedido que hagan un vídeo. ¿Podéis poner el vídeo de fondo? En las pantallas modernas se ve regulero, pero ¿veis qué es eso, no? Eso es un dron que nos hemos traído ilegalmente. Asustado. Cuando hemos visto a la Guardia Civil entrar el primer día, alguno no ha salido ahí atrás todavía. ¿Alguien recuerda el redil de este verde? Carlos, los más antiguos. Papá, ¿tú recuerdas este verde? ¿Sabes que esta verde, cuando pasáis de salida para allá, entonces, sabes que hay montañitas que las rompen para meter la carretera? Y son como esas montañas marrones que hasta eso está verde. Farfán, ¿tú recuerdas tu zona así de verde en tiempo? Muchos. Con lo cual la mayoría de vosotros no habíais visto el redil así en vuestra vida. Pantano lleno. Un día vuelve a llover. Yo digo, eso es una promesa para los hijos de Dios. Un día vuelve a llover. Un día vuelve lo verde. Un día florece de nuevo. Un día vuelve la ilusión. Un día vuelve la alegría. Un día vuelve la pasión. No todo es decisiones. Es muy importante las decisiones. Pero, amigo, las decisiones con mala actitud son varita igual. Vete a dormir. Y si te vas a dormir con un portazo, ya os lo digo yo. O sea, también hay una cuestión de actitud. Hay una cuestión de alegría. Yo prefiero ver a la gente saltando delante, emocionada, y que el Señor vaya guiando la torpeza de nuestra vida, a alguien que mira apáticamente desde el fondo. Porque el que mira apáticamente desde el fondo, el problema que tiene es que es la vara seca. Y el Señor quiere que, lo dijo Eduardo, que los hijos de Dios reverdezcan. Me encanta esa palabra. O sea, hasta el punto que estamos haciendo un disco que se llama así, Reverdece. Me encanta, porque algo que reverdece es que estuvo verde, se secó y vuelve a ser verde. Es un mueble restaurado. Es Pedro, verde de nuevo. Es los hijos de Coré. Los hijos de Coré, ¿sabes a qué se dedicaban cuando escriben este salmo? A dos cosas: a cantar, y estaban en la puerta.
se encargaban de que las cosas se hiciesen bien. O sea, los hijos del tipo que no estaba conforme con el orden de Dios para las cosas, terminan siendo los encargados de que el pueblo de Israel haga las cosas bien. Y si eso no es restauración, ¿qué es eso? Me parece una maravilla. Podían haber sido los hijos de cualquier otro. Anda que no había tribus. Pero es importante que sean los hijos de Coré. Ahora no todo es espiritual. Cuando Eduardo nos pilla a todos de sorpresa y vamos a cantar para adorar al Señor y empieza a poner a las parejas a besarse. ¡Qué momento! No, si para nosotros fue... Yo prefería estar arriba porque lo vi todo. Desde abajo os perdisteis cosas. Es curioso que varios, no uno ni dos, en el momento en el que empiezan a decir perdóname, te amo, muchos lloraban. ¿Por qué lloraban? ¿Por el pad de fondo? Probablemente lloraban porque tenían un compromiso en su familia, pero la pasión se había perdido y decir palabras que hace tiempo no decías te generaba una emoción que no podías tampoco explicar muy bien. Con lo cual, no es que seamos malos maridos ni mujeres, pero había algo que ya no había, que es pasión. Amistades. La amistad no es solamente perdonarse, es recuperar la amistad. Y para recuperar la amistad hay que dar un paso y llamar. Hay que sentarse de nuevo. Hay que volver. ¿Qué hizo Pedro cuando vio a Jesús después? Volvió a saltar de la barca. Podía haber esperado 100 metros. No sé cuánto se tarde. Si hay algún experto en barcos que hable ahora, se calle. No sé cuánto se tarda de aquí a allí en barco. Si alguien lo sabe, que lo diga. No en barco, no en yate. Bueno. Pedro no podía esperar. Pedro se tenía que bajar primero a ver a Jesús. Porque le produjo la pasión del primer día, volver a ver a Jesús. Y entonces también nosotros como iglesia vemos que hay gente que vuelve. Y en vez de tomar el tiempo de sentarnos con ellos y volver a darles el cariño que se merecen, los miramos con recelo. ¿Es por qué habrá vuelto? Le fue mal en la calle. Volviste, amigo. Te lo dijimos. Te dijimos que hay que devolver el gozo de la salvación. La amistad. Si se te queda el momento de la pareja, si se te queda en 2 lagrimitas aquí y tú no recuperas la pasión en tu día a día, en 2 congresos vuelves a llorar en el mismo sitio. Lo mismo. Si tú vuelves a tu iglesia y vuelves a verle los defectos a tu pastor exactamente igual que antes de irte y no vives tu fe y tu comunidad con pasión, en 2 congresos, 3, te doy 5 máximo. Si sigues viniendo. Entonces, si a nosotros no nos vuelve la pasión, si yo no me puedo volver a incomodar, si yo no puedo volver a disfrutar, entonces no me he visto con Jesús. Y la última pregunta que hago y nos vamos, que yo sé que lleváis como 1 hora sin comer pan de bonos y empanadas. Es un problema eso. ¿Cuál fue la diferencia? Yo lo pregunté el domingo y hoy tengo otra respuesta. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Porque los dos vendieron a Jesús. Uno lo vendió por su seguridad y el otro por dinero, pero los dos vendieron a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Y el domingo yo dije, uno le llamaba Señor y el otro le llamaba Maestro, que me parece un detalle precioso. Pero yo creo que también lo que les diferencia es dónde volvieron a pedir perdón. Pedro vuelve a hablar con Jesús y arregla su vida delante de su Señor. Judas se va a los del Sanedrín a devolverle las monedas. Fue a pedir perdón al sitio donde... No me quiero meter en teorías raras, pero seguro que si hubiese ido donde Jesús hubiese sido distinto. Entonces, cuando va a devolver las monedas a donde no era, los otros le dicen, a mí qué me importa, tú ya has vendido a Jesús. Y él va y se ahorca, desesperado. Pedro también estaba desesperado. ¿Qué me gustaría? Que nosotros pudiésemos ser como la vara de Aarón, que reverdece. Que aunque tú te sientas un impostor, porque tú dices, bueno, es que yo realmente hacer las mismas cosas, recuperar, no me siento, o sea, Quique, yo te voy a ser súper honesto, no me siento así.
Tienes que cambiar el concepto. No eres un impostor, eres un mueble restaurado. Eres más caro ahora que antes. Eres alguien que ha pasado por el valle de las lágrimas y se han convertido. Dice aquí el Salmo 84. ¿Me puedes poner esa parte? Que pasan por el valle de lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Nadie va a cambiar la historia, pero tú puedes decidir ser un discípulo que cree que Jesús resucitó y vivirlo de lejos, o saltar de tu barco y volver a tomar el lugar que Dios te puso. Amén. Con lo cual, creo que el ejemplo del redil bonito es el mejor ejemplo. Ya podéis subir lo que seáis. Es que llamaron músicos. Los hijos de Coré, subíos. Es mejor un día en la casa de Dios. Para el que ha estado, para el que ha perdido la casa de Dios, recuperar la casa de Dios, es un montón. Ellos decían, claro, yo he estado fuera. Mi padre no sabe la que lió mi padre. Alguno aquí puede decir lo mismo. Hay esperanza. No se puede vivir la fe sin alegría. Y eso no quiere decir que no vayas a pasar un valle de lágrimas. Lo vas a pasar, pero se tiene que cambiar en fuente. Es decir, es un paseo, no un lugar en el que quedarse. Vamos a pasar por pruebas, sí, pero vamos a volver a la casa de Dios. Pueden pasar, ¿cuántos años llevamos en este lugar? 29. Pueden pasar 25 años que no llueva, pero el 26 llueve, se sale. Ahora estamos aquí en Londres, que ya casi, ya Carroti no es nada, ¿eh? Nosotros antes íbamos a Carroti porque había verde. Ya ni eso. El redil también está verde. Los hijos de Coré también están verdes. Ponemos de pie. Y nos vamos, pero yo te invito a que te vayas con alegría. Ahora, la alegría del ser perdonado es una alegría agridulce, porque hay algo dentro de ti que está... Pero es mejor estar en la puerta de la casa del Señor que cualquier cosa. Tenemos que recuperar nuestra pasión, nuestra ilusión. Tenemos que recuperar las amistades, hay que llamar. Tenemos que recuperar el abrazar a la gente con la alegría del que vuelve a casa. ¿Y sabes quién abraza a la gente con la alegría del que vuelve a casa? El pastor, no, toda la iglesia. Y yo este domingo, veía algunos jóvenes medio adultos sentados comiendo solos. Yo pensaba, esto hace unos años no pasaba. Estábamos como muy encima de que todo el mundo se sintiese querido. Y hoy, no, si se sentaron solos, por algo será. Serán hijos de Coré. Yo digo, no es así. Nadie tiene un minutito para poner un plato al lado de alguien y que no coma solo. Probablemente tenías otra cosa que hacer. Pero entonces es que el gozo de tu salvación no está. David decía, no puedo ser perdonado y no vivir con gozo. No puedo no estar... O sea, David no decía, perdóname, Señor, solamente. Perdóname y devuélveme el gozo. Devuélveme la alegría. Devuélveme la ilusión. Es que si no... En el matrimonio, devuélveme la alegría. Si es que en el ministerio, devuélveme la alegría. En los amigos, es que todo lo que tú quieras. Señor, te damos gracias porque nuestra vida reverdece en tu casa. Es mejor un día cerca de ti que toda una vida fuera. Es el lugar en el que nuestra vida no solamente es perdonada, sino que es restaurada. Es el lugar en el que nuestras familias no solamente
son recuperadas, sino que vuelven al gozo que tú nos diste un día, a la ilusión, a la pasión, a ese momento en el que no nos importaba dejar cualquier cosa, sino que saltábamos de nuestra barca. Señor, queremos que nuestra vida vuelva a florecer, que plantados en tu casa, como dice el Salmo 1, aquellos que están plantados junto a las corrientes dan fruto y su hoja no cae y todo lo que hacen prospera. Señor, que nuestra vida vuelva a sonreír, que pasamos por el valle de lágrimas, pero se convierte en gozo, entendiendo que todo en esta vida es parte de nuestra formación para parecernos más a ti, pero que cada vez que nos juntamos como iglesia haya en nosotros el gozo de la salvación, el gozo de saber que hemos sido no solamente rescatados y perdonados, sino que hemos sido muchas veces restaurados, que hemos sido muchas veces lijados por tu bondadosa mano, por tu palabra, hemos sido barnizados tantas veces, pero aquí seguimos años después con alguna que otra historia, pero disfrutando el gozo de tu salvación. Señor, queremos volver a amarte, volver a cantar con alegría. Queremos volver a saltar sobre nuestros pies, a gritar, a poder postrarnos delante de ti. Volver a disfrutar los detalles, volver a disfrutar las conversaciones, tu palabra. Señor, que sea restaurado en nosotros tu pasión. Y que no vivamos con la costumbre de pensar que tomando buenas decisiones, sí, hay que tomar buenas decisiones, pero la mejor decisión es estar apasionados por ti. Es mirarte con la ilusión del primer día. Es sonreír cuando pensamos en tus bondades, en todo lo que tú has hecho. Y eso nos lleva a vivir una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de misión.